Muy bien, listo, jóvenes. Vamos a continuar con la sesión. Algunos todavía están regresando. Espero que, como mencioné en la primera parte, ¿no? Estén con las ganas y el deseo de participar. ¿De acuerdo? Participar. Muy bien, seguimos ahí, aceptando a algunos compañeros. A ver, comenzamos brindándome la respuesta. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué marcamos en la 9? Un error común, a ver, mientras tú vas colocando tus respuestas, te agradezco. Un error común que hacen los alumnos es cuando marcamos una respuesta de comprensión de textos que dice título, usualmente, ¿qué es lo que hace el alumno? Bueno, lo siguiente. En este caso, marca un título en base a una parte de la lectura nada más. Pero recuerda que el título debe englobar todo el contenido. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que te debo recalcar, que debe englobar todo el contenido. Dice, Gandhi, el máximo líder como espíritu, dice. Lo estamos matando a Gandhi ahí, creo. Silenciamos, por favor. A ver, dice, Gandhi, el máximo líder como espíritu, creo que lo estaríamos matando a Gandhi. No, sin intención, pero lo estamos haciendo, creo. Vida y logros de Gandhi. ¿Hemos hablado de los logros de Gandhi? ¿Nos hemos puntualizado en su vida? Yo creo que no, ¿ah? El discípulo infiel. Esta me llama mucho la atención en lo personal, ya que fue una infidelidad tal vez querer matar a su maestro, ¿no? La historia del discípulo celoso. Esta me agrada más, ya, de mi punto de vista personal, ¿de acuerdo? Y tengo un líder pacifista. Yo creo que esta refleja lo que es propiamente Gandhi. Entonces, tengo estas opciones. El discípulo infiel, ¿no? La historia del discípulo celoso, un líder pacifista. Muy bien, antes de aventurarme y dar una respuesta, creo yo que debemos analizar un poco el contenido, ¿no? En tu caso, tienes el material de repente, si no lo tienes en pantalla. Eh, no sé, ¿qué consideras tú? ¿Qué resalta el autor acá? A ver, ¿qué crees que resalta el autor en este caso, en el texto? ¿Qué resalta el autor? A ver, yo considero que debes, bueno, una lectura a ver, rápida y observa qué resalta el autor. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en ese momento? ¿Qué me está resaltando el autor? Muy bien, vamos a ver, vamos respuestas, chicos, respuestas en el chat. Estamos muy tranquilos, estamos muy callados. Si no participamos, no puede haber retroalimentación. Yo no puedo lograr el objetivo, la meta. La idea es trabajar contigo, ¿no? Evaluarte. En este caso, lograr potenciar tus habilidades que ya las tienes. ¿De acuerdo? A ver. Hay una palabra que me agrada, bueno, me agrada, sentía muchos celos, dice acá en el primer párrafo al final. Luego acá dice, el traidor que los echaba logra divisarlo. Cierto día, uno de sus discípulos sentía muchos celos y harto de esto decidió matarlo. El traidor que los echaba, eso, o sea, por eso digo, me llama la atención esos títulos porque están en relación a lo que el texto nos brinda. Y te das cuenta el relato de este discípulo, lo que ocurre con él, parte del segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo. Entonces, yo creo que debemos observar estos puntos, ¿no? Son importantes. Muy bien, a ver, listo. A ver, observen por favor en este caso, dice, ¿cuál es el título del texto? El discípulo infiel. Yo creo que en este caso voy a eliminar la C, ¿ya? Si me voy a ceñir al texto. Estoy entre la D y la E. El líder pacifista y la historia del discípulo celoso. A ver, opiniones. A ver, no tengo ni una respuesta en el chat. Vamos, jóvenes. Los invito a participar. Los invito a participar. ¿De acuerdo?
¿Cuál es el título del texto? ¿La historia del discípulo celoso? ¿Un líder pacifista? ¿Cuál sería en este caso el título más adecuado? Miren, si yo veo que casi más del 50% en este caso del texto me relata la historia de este personaje, la respuesta sería la letra D, pues, ¿no? Sería como solución la historia del discípulo veloz. ¿Ya? Ese sería para mí el título más adecuado. El tipo de texto sería, como es una historia, es un relato, para mí, de forma práctica o sencilla, sería narrativo. ¿De acuerdo? Eso sí te hago hincapié, te menciono, ya porque hablamos de la historia. Chicos, recuerden que tenemos nuestro quizzes, nuestro juego de acá en clase, así que ya quizzes tenemos que resolverlo, así que vamos a trabajar. Muy bien. Gracias. Listo. Vamos a continuar con el texto número 1. Ojo, las respuestas yo las estoy condicionando en el siguiente caso de los que están llegando tarde. Digo que es narrativo porque es un relato, es una historia, ¿no? Muy bien. Texto número 1. A ver, vamos a pedir la participación de sus compañeros, el voluntaria Jesús. Muchas gracias. Te escuchamos, Jesús. Fuerte, por favor. Ok, profe. Texto 1. Tommy encontró un libro muy viejo y le platicó sobre él a su hermanita. Hace siglos habían maestros, pero no era un maestro normal, era un hombre. Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Los maestros no vivían en la casa, tenían un edificio especial y todos los chicos iban ahí. Aunque aún no habían terminado la tarea, aún no habían terminado su conversación, cuando la madre llamó: Mari, escuela. Mari entró en el aula, estaba al lado del dormitorio y el maestro automático estaba prendido y esperando. La pantalla estaba iluminada y habló el maestro. La lección de aritmética de hoy se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserte la tarea de ayer en la ranura adecuada. Ella obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas, cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo y todos los chicos del vecindario reían y gritaban en el patio. Se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse con las tareas y hablar de ellas. Y los maestros eran personas. Pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertirían. Muy bien. Si te dan cuenta y analizas un poco el texto, y espero que ustedes también lo hagan por su cuenta, es una realidad que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? No llegamos al punto todavía de sistematizar, ¿no? La educación a un 100%, o sea, que no son autómatas todavía nuestras máquinas o nuestros robots, o la educación no sea a través de medio de robots, pero es una realidad, como vamos, aparentemente hasta cercana, que se podría vivir. ¿Sería factible? Esa es la pregunta, la controversia que de repente generamos nosotros. ¿Sería factible? O sea, ¿sería realmente viable una educación, o sea, ser educados por robots? Ahí sería de repente la controversia. En el texto prendido significa, en este caso, en el texto yo cuando dice prendido, tengo que ir al texto, ubicar la palabra y darle un contexto. ¿Qué significa contexto? En relación a la oración, en relación a la idea, debería darle sentido, ¿no? Entonces, eso está acá, lo voy a subrayar, acá lo pueden ver, está en el penúltimo párrafo. Dice, Margie entró en la escuela, en el aula, perdón, estaba al lado del dormitorio y el maestro automático estaba prendido y esperando. Prendido sería en este caso, estaba activado, pues, ¿no? Estaba activado. Yo considero que sería la respuesta correcta, ¿no? A ver, opiniones, a ver, respuestas en este caso. Yo creo que sería activado. Muy bien, seguimos.
En el texto del maestro normal se refiere a qué cosa. ¿A qué le llamaban maestro normal? Bueno, primero ubícalo en el texto. ¿Dónde está la frase? ¿Dónde está en este caso? ¿No? ¿Dónde lo puedes ver? ¿De acuerdo? Maestro normal, dice. Profesor, fácil, habla sobre un profesional de la educación. Eh, yo te recomiendo que te ubiques en la frase, ¿ya? Ubícate en la frase. Maestro normal, acá la tienes, ya te la voy a subrayar. Además, te la voy a, ya está, marcada. ¿Cuál sería en este caso la respuesta? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Maestro normal. Estaría hablando de un profesional de la educación, un ser humano singular, un programa computarizado, un monitor y una pantalla, la información del internet. Dice, ¿cuál sería? ¿Cuál sería en ese caso? Muy bien, a simple vista, de repente me va a decir el alumno, profesor, ¿es un profesional de la educación o un ser humano singular? ¿Estás seguro? Yo te, yo te haría hincapié que analices el contexto de la oración, ¿de acuerdo? Ya. Porque si tú analizas el contexto de la oración, si hace siglos había maestros, pero no era un maestro normal, era un hombre. Entonces no puede ser un profesional de educación, no puede ser un hombre. Entonces, es un programa computarizado, ¿ya? Entonces, para ellos, ¿qué era normal? Para ellos, en relación al texto, ¿qué era normal? Era un programa computarizado, porque mira lo que dice a continuación. Margie entró al aula y estaba al lado del dormitorio, el maestro automático estaba prendido y esperando, la pantalla estaba iluminada y habló el maestro. La lección de aritmética de hoy se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserte la tarea de ayer en la ranura adecuada. ¿Ves? O sea, es un programa. Profesor, ¿por qué no puede ser monitor en la pantalla? Porque dice acá bien claro, inserte en la ranura adecuada. O sea, yo no puedo asumir de que este monitor tiene ranuras. Estaría yéndome ya fuera del texto, estaría saliendo del texto. Hay que tener cuidado, por eso reitero. La actitud de Margie pone de relieve qué cosa. ¿A qué actitud se refiere? El último párrafo, por favor. Ya, ya, el último párrafo. Dice, ella obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas, cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo y todos los chicos visitarios reían, gritaban en el patio, ¿no? Se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos, ¿no? Al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse con las tareas, hablar de ellas. Y los maestros eran personas, pues pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos, pensaba en cuánto se divertían. ¿Cuál es la actitud de Marley? ¿Qué pone en relieve esa actitud? ¿Qué pone de relieve? Si te das cuenta, cuando analiza esta actitud, hace referencia prácticamente a qué? Hace referencia puntualmente a la interrelación que ellos lograban en la escuela antigua. La relación que lograban entre los niños, más que todo, ¿no? Entre estas personas que participaban dentro de su aprendizaje. A eso hace referencia. Se enfatiza esto, así que esa es la dimensión social, ¿no? Socializar, bien claro dice la palabra, jóvenes. Eso es lo que de repente nos hemos visto afectados con esta pandemia, ¿no? En el aula la socialización era distinta. Ya en este caso se habla de la dimensión social de la escuela antigua. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Listo. Vamos por acá.
El fragmento anterior, ¿qué tipo de texto pertenece? ¿A qué tipo de texto pertenece el fragmento anterior? Sería narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Algunos dirían, profesor, puede ser descriptivo porque nos describe, ¿no? ¿Cómo era? Argumentativo, el autor no compromete su punto de vista, ¿ya? Eso sí, yo lo descarto. Expositivo nos brinda información nada más de manera objetiva. No, prima, o sea, va a dar prioridad, va a primar la información del texto. Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo entre narrativo y descriptivo, creo, las opciones, ¿ah? Porque si hay un diálogo. Muy bien, tengo narrativo y descriptivo. A ver, vamos a ver respuestas. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Si nos vamos a enfocar en la estructura de la lectura, propiamente, y regresamos por acá. Hace siglos había maestros. Dice, Tommy encontró un libro muy viejo, es un relato. De todas maneras, es narrativo. ¿De acuerdo? Narrativo. Muy bien, texto 2, a ver. Vamos a avanzar con el texto 2 y no te olvides que tenemos acá nuestro pequeño juego. A ver, voluntario o voluntaria, por favor, para la lectura, a ver si por ahí tenemos una participación de alguien más el día de hoy en la clase. Exhorto a participar constantemente en la sesión. Es muy importante la participación. Profesor, yo puedo ver si quiere. Muy bien, Sumi, muchas gracias. Te El escuchamos. texto número 2, ¿verdad? Correcto. Ya. Ya. Morse volvía a los Estados Unidos después de un viaje por Europa a bordo del Tsuji, cuando concibió la primera idea de su telégrafo electromagnético. En una conversación con un grupo de viajeros, se habló de la experiencia de Franklin, lo que sugirió a Morse la posibilidad de construir un sistema de señales, por medio de las cuales podría transmitirse una noticia instantáneamente. Durante los ratos de ocio de la navegación, esta idea germinó y la comentó en reiteradas ocasiones con sus compañeros de viaje, quienes le opusieron argumentos en contra e inconvenientes que, sin dificultad, el genial inventor rebasaba al término del viaje. El problema práctico estaba resuelto en su cerebro, y al bajarse de la nave, comentó con el capitán: «Capitán, cuando mi telégrafo sea realidad, recuerde que el descubrimiento tuvo lugar a bordo del Tsuji el 13 de octubre de 1832». Muy bien, muchísimas gracias por su participación, señorita Sumi. Muy amable. Vamos a responder. Dice, según el autor, Morse volvía de los Estados Unidos después de que... Ubícate en la primera oración, ¿ya? La respuesta es súper sencilla. Él volvía a Estados Unidos después de un viaje por Europa, pues, ¿no? La respuesta es la letra I. Según el texto, el fragmento anterior, ¿a qué tipo pertenece? Narrativo, fábula, expositivo, argumentativo, descriptivo. En este caso, ¿qué es lo que prima acá? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que prima? No, el relato, o sea, lo más importante que sea el relato, sería en este caso el descubrimiento, la aparición, el origen del telégrafo, cómo surgió, cómo se originó. El autor coloca su punto de vista
El autor describe el telégrafo. Yo creo que acá tenemos dos opciones, ¿ya? Bien claras, narrativo y positivo. Yo no considero marcar, en este caso argumentativo, en ningún aspecto, porque no coloca el punto de vista. Describe propiamente cuáles son las opiniones de ustedes. Por eso, pero me está relatando, me está narrando un hecho, sea real o ficticio, o sea, cumple esta característica, ¿no? Que me relata. Ahora, más que exponerme de repente, de forma objetiva, la situación me está contando. Entonces, si prima el relato, o sea, es más importante el relato, sería narrativo. ¿Cuál sería el tema del texto? Yo creo que sería acá, de hecho, tiene que ver con una palabra que se ha repetido más de 2 veces, y lo puedes ver con facilidad. ¿Qué palabra se ha repetido más de 2 veces? ¿De qué está hablando el texto, jóvenes? A ver, vamos a participar en el chat. Si no tenemos el audio, participamos en el chat. Yo, para hallar el tema, debo hacerme la pregunta, ¿de qué me habla el texto? O sea, ¿de qué te está hablando el texto? ¿De qué te habla? ¿Del descubrimiento de qué? Yo creo que el tema sería, en este caso, el descubrimiento del telégrafo, ¿ya? Para que quede claro, ahí en el telégrafo. ¿De acuerdo? ¿Dónde tuvo lugar el descubrimiento de Morse? ¿Ya? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Tuvo lugar dónde? ¿Al bordo de qué barco? Acá está en el texto. Al bordo de Sully, ¿de acuerdo? ¿Quiénes le pusieron argumentos en contra y inconvenientes? Sus compañeros de viaje. Lo tienes en el texto. Dice, Morse resolvió el problema práctico del invento ¿al qué? ¿Al qué cosa? ¿Mm? Al compartir con sus compañeros de viaje, en este caso. ¿De acuerdo? Al compartir con sus compañeros de viaje su invento, pues. Gracias a ese diálogo que establece, logra poder superar todos los inconvenientes de su invento. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Llegamos a la parte final. Vamos al quizzes. Muy bien, listo. Seguimos avanzando. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? Vamos a nuestro quiz, ¿de acuerdo?